Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darte un momento en este tu día santo del Señor para poder estar con nosotros aquí en tiempo de reunión, donde hemos estado desarrollando la escuela temática por un largo rato. Y como decía Leandro la semana pasada, alguien está diciendo, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Dónde está Roberto? ¿Por qué no hubieron estas transiciones espectaculares? Bueno, estamos haciendo algo más, más personal. Siéntanse ustedes con la confianza de pensar de que nuestro hermano Dani y un servidor hemos viajado los kilómetros que ustedes consideren y estamos justo al lado de la mesa donde ustedes estudian. Esa es la idea. Así que vamos a estar haciendo eso durante este trimestre, vamos a estar intercambiando roles y rostro, porque luego uno siempre sale aquí. No, vamos a tratarlo de hacer así. Así que el día de hoy, hermanos, está nuestro hermano Dani y un servidor para estudiar contigo. Así que, Dani, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Hola Arturo, buenas noches, feliz sábado. Igualmente a aquellos que nos están escuchando, la verdad que una alegría poder compartir con todos ustedes nuevamente el estudio de la lección y en este caso, bueno, seguimos repasando sobre la vida de Jesús y la verdad que contento también con este nuevo formato, ¿no es cierto?, que estamos probando, en donde vamos a ir cambiando los rostros y las combinaciones también y creo que va a ser diferente cada vez, ¿no es cierto? Así que la verdad que muy entusiasmado con esta idea y bueno, con ganas de empezar el estudio. Espero que todos ustedes también puedan recibir una bendición de Dios y que tengan un feliz sábado. Claro, claro. Y pues bueno, gracias a todos los que se van sumando. Todos están en tiempo para agarrar y darle clic a compartir para que más personas puedan seguir esa transmisión. Si ustedes creen que eso puede ser de bendición, es la oportunidad para que lo puedan hacer. Y pues bueno, esta semana vamos a estar hablando sobre la lección número 7. Parece que apenas comenzamos con esa lección, pero no, el tiempo se va muy, muy rápido. Y en esta ocasión estamos hablando sobre Jesús anuncia de nuevo su muerte. Son reprendidos y 2 ciegos curados. Así que si crees que esto va a ser de bendición, quédate y acompáñanos y vamos a entrar de lleno porque si hay tantas cosas que nos gustaría tocar y luego se nos acaba el tiempo. Así que queremos que esta hora sea una hora bien, bien cargada de información, pero que tampoco nos pasemos de ahí para que tú puedas estar en casita tranquilo y reposar y estar con tu familia, ¿vale? Así que yo le voy a pedir al hermano Dani que pueda iniciar con todo eso, que pueda, pues empezamos a platicar, Dani, pero antes de eso vamos a ver, ¿vale? Así que lo que tenga oportunidad de olvidarte, vamos a hacerlo. Así es, pongámonos en posición reverente. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, gracias porque nos podemos encontrar para abrir tu palabra y recibir tu espíritu. Señor, te imploramos que tu presencia esté con cada uno de nosotros, habla en nuestro corazón y ayúdanos a recibir tu palabra y que ésta traiga fruto a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Pues bueno, entonces voy a colocar aquí en pantalla, Dani, lo que toca de esta semana. ¿Y qué te parece? Vamos a irlo platicando, ¿no? Vamos a ir desarrollando de a poco esas 3 secciones, las vamos comentando. Si alguien tiene esa oportunidad también de comentar en el chat, por acá abajo está la ventanita, así que lo pueden hacer. Así es. Buenísimo, bueno, gracias Arturo. Y esta lección tiene 3 grandes secciones, ¿no es cierto? Jesús anuncia de nuevo su muerte, es la primera sección y lo interesante que destacamos de esta lección es que dice de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, ya lo había dicho antes y ahora lo vuelve a repetir. Y es justo antes de los eventos de su crucifixión. Ahí está la referencia que hemos repasado durante esta semana, Mateo 20, Marcos 10 y Lucas 18, donde Jesús les anuncia a sus discípulos de nuevo su muerte. No es la primera vez, Él ya les había hablado antes. Y Él les habla de su muerte en la cruz, ¿no? Y quizás como introducción a esto, y van a ver que después esto se repite en la historia siguiente. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es lo que Cristo tenía por delante, no? Y si querés comentar algo, Arturo, no dudes en avisarme. Vean ustedes lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es
la cruz, que es lo que Cristo tenía por delante. Cristo tenía por delante la negación de sí mismo, ¿no? Él se venía negando a sí mismo día a día y ahora llegaba el momento culmine en el cual él iba a ofrecer su propia vida. El máximo sacrificio que cualquier ser humano puede hacer, la Biblia dice, es el morir por sus amigos, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros tenemos a Jesús que aún por sus enemigos vino y dio su vida. ¿Y qué mayor negación que esta puede haber, no? Y cuando Jesús les anuncia de nuevo su muerte, el linaje de Juan nos dice que Cristo quería impresionar la mente de sus discípulos de que su reino no es temporal, sino espiritual. Y aquí es donde está lo profundo de este comentario, ¿no? Al decirles Cristo de que iba a morir nuevamente, de que tenía la cruz por delante, Él les quería impresionar de la naturaleza espiritual de su reino, es decir, de la necesidad de negarse, la necesidad de dejar de buscar la satisfacción propia, la necesidad de dejar de soñar en el trabajo, en soñar en la casa, en el auto, en soñar en las prosperidades terrenales, en las prosperidades temporales, sino poner las cosas en las cosas, la mente en las cosas eternas, ¿no es cierto? Y esto es lo paradójico que después lo vamos a ver reflejado en la reacción de los discípulos. Primera de Corintios capítulo 1, 23 nos dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos ciertamente tropezadero, ¿por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías en gloria que iba a realzar a la nación e iba a aplastar a los romanos. Ellos estaban buscando ¿qué gloria? ¿La gloria espiritual? Obviamente no. Ellos estaban buscando la gloria que es temporal, la gloria que es terrenal. Entonces, para ellos la cruz era tropezadero y para los gentiles es locura. ¿Por qué es locura? Exactamente por la misma razón. Porque el anuncio de Jesús es el anuncio de alguien que viene a dar su vida. Y quizás terminando esta parte o esta sección, acá es como que hay las dos naturalezas definidas, ¿no? Para la naturaleza humana carnal, la entrega propia por los demás, el negarse a uno mismo, el enfrentar el oprobio, el rechazo, el enfrentar la acusación, el enfrentar el rechazo de los otros, el negarse a sí mismo, es una locura, es un tropiezo, no tiene sentido. Eso para la naturaleza humana. Sin embargo, es tan solo divino el dar la vida por otros, es tan solo divino el darse a sí mismo por el beneficio de los demás, es tan solo divino el dar la vida para salvación, inclusive de aquellos que se han puesto en enemistad, ¿no? Y, y eso es lo que me llama la atención, Arturo, así de solamente del título, ¿no? Jesús les vuelve a decir, ¿por qué les tiene que volver a decir? Porque su mente estaba en las cosas temporales, no estaba en las cosas espirituales. Como su mente estaba en las cosas temporales, se les iba de la mente. Entonces Jesús les tiene que decir de vuelta. Les tiene que decir de vuelta, ¿no es cierto? ¿Me querías decir algo ahí? No, me llama la atención acerca de cómo es posible que durante mucho tiempo ellos habían estado con el maestro, pero todavía no habían captado la idea del reino, del tipo de reino al cual el maestro estaba tratando de construir, ¿no? Es lo que dice acerca de esta repetición de esta enseñanza. Así es, exactamente. Todavía no lo habían captado y vamos a ver que no lo habían captado en la siguiente historia del pedido de los dos discípulos. No nos adelantemos, pero lo vamos a ver ahí enseguida, ¿no es cierto? Es como que estaba a flor de piel, estaba ahí enseguida. Y quizás el espíritu que lo vamos a ver más adelante también, el espíritu del reino de Dios es la negación propia a favor de los demás, es el negarse a sí mismo. Y Jesús vuelve nuevamente a avisarles eso a sus discípulos, les muestra el camino que tenían por delante. ¿Eso por qué? Porque su reino es espiritual. No mira las cosas de este mundo ni las cosas que perecen o las cosas temporales, sino que mira aquello que es eterno. Así que eso quería destacar, Arturo, nomás. No sé si querés comentar algo más, si no podemos pasar a la próxima sección. Sí, vamos a seguir con esta idea que estás llevando acerca del reino temporal. Yo me hago un par de preguntas, Dani. Estos discípulos
¿Cuál era el miedo? Porque si nosotros leemos Marcos 10:32, cuando estamos hablando de todo eso, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante. Me llama bastante la atención esto de que él iba adelante, Sí. y ellos se asombraron. O sea, era como que, oye, pero, ok, ya te entendí que vas a morir, pero ¿por qué tienes prisa para ir? O sea, no Tal sé cual. si lo alcanzaste a ver, Dani, esa parte. Sí, totalmente. Es como que Jesús avanza con firmeza y los discípulos es como que van arrastrados. Van porque Jesús va, pero en realidad en su mente ellos están en otro lugar, digamos. A mí Es bien notorio eso. me llama la atención esto, Dani, porque a veces me estoy identificando con los discípulos en ese momento. Ujú. Muchas veces, a mí me pasó algo hace poco, si algunos hermanos me ven, saben de esta historia, no digan en los detalles, pero hay unos hermanos que están en el centro del país que para ir no es que sea complicado, sino que hay una ruta, un tramo de la ruta que se llama las Cumbres de Maltrata. De repente vienes a nivel del mar y tienes que subir, creo que son unos 3.000 metros, o sea, las Uf, cumbres. Es una subida muy peligrosa, pronunciada. pronunciada, pero hay algo muy particular, que cuando pasa un accidente en la subida, son dos carreteras, una que sube, otra que baja, suelen salir muchas motocicletas de los pueblos aledaños a asaltar, Ah, porque no mira. tienes para dónde moverte. Uf, Eh, íbamos, nos salimos con buen tiempo, de camino todo bien, y mi hijito tendría como un año, 6 meses, algo así, y justo pasó eso. Y nos detuvimos, un accidente, y empezaron a salir las motos. Y uno empieza a decir, bueno, bien me había dicho tal persona que no fuera, bien me dijeron que no hiciera esto. Por otro lado, me decían, no, pues es que va a haber bautismo, te pidieron que hicieras el bautismo, tienes que ir. No sé, o sea, eran dos ideas que estaban aquí. Al final luchando. no pasó mayores, las motos simplemente empezaron a vender cosas, o sea, empezaron a vender cacahuates, y pasó, no fue más que 2 horas atorado en el tráfico y ya. Entonces, me llama la atención de esto porque dice que Jesús iba adelante, ellos se asombraron de la firmeza, de la contundencia que llevaba el Señor Jesús al destino que ya conocía, y les seguían con miedo. Ellos Ujú. no iban a sufrir, o sea, ellos no iban a cargar esto, era el maestro. Y teniendo esta idea, hay dos versículos que Mateo 8:10 que dice, de cierto digo que ninguno, que ni aún en Israel haya dado tanta fe, hablando acerca de este hombre que era romano. Ujú. Los discípulos eran judíos, conocían, se supone que conocían todo esto y tenían miedo. Y este hombre, hace varios años que lo habían encontrado, estaba con una fe interesante, algo Tremenda. que no se había manifestado. Y más adelante en el mismo capítulo te dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Siguiendo la idea de hablarles a su gente, ¿no? A la gente que se supone que le conocía. Ujú. Y muchas veces cuando nos encontramos con esta situación, Dani, sabemos que el que va delante de nosotros es Cristo. ¿Cuál es el tema de la preocupación? Si ya sabes cuál es lo que tienes que hacer porque el Señor te lo ha puesto, ¿cuál es el temor? Eh, Totalmente. Vos eh, sabés que, ¿Sí? ¿Te escucho? perdón, vos sabés que justamente estaba pensando, digamos, de cómo eso se refleja en nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Por qué tenían temor? Porque tenían puesta, puestos los ojos en las cosas temporales que iban a perder, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo miro a nosotros y, digamos, el reino de Dios es espiritual y es justamente nosotros hoy en día teniendo los ojos puestos en las cosas temporales, es lo que nos hace que sigamos a Jesús no al lado, sino de lejos, de atrás, ¿no? Y como con pocas ganas. Bueno, si él va, voy, pero lo más lejos posible, ¿no? Y es porque tenemos los ojos puestos en las cosas temporales y no en las cosas espirituales, ¿no? Y ahí es donde el corazón está dividido, ¿no? Y más de lejito, por si todo esto falla,
Sí, hay tiempo para saltar otro bote, ¿no? Había un vecino que cuidaba una bodega de galletas cerca de donde vivían mis padres, y me acuerdo que él en son de burla decía, es que Dios me cuida, aquí tengo la Biblia, pero por si falla, acá tengo el revólver, ¿no? Entonces, más o menos esa es como que la actitud. Y fíjense lo que dice Deseo a todas las gentes, página 501, frente a estos pensamientos, sus palabras tocante a su entrada, persecución y muerte parecían vagas y confusas. O sea, era algo como que todavía no les caía el 20 a los discípulos. Ellos creían que a pesar de cualesquiera dificultades que pudieran sobrevenir, el reino se establecería pronto. ¿Qué reino? No el reino espiritual. Ellos sí estaban como que, ok, sí le creo, pero hay un plan, ¿no? Hay un plan detrás de esa captura. Hay algo todavía que podemos rescatar de todo eso. Entonces Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él tenía una misión bien clara. Todavía a los discípulos no agarraban esta idea, ¿no? Y para ir cerrando esta parte, hay otros dos versículos que me gustaría leer. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Y esto era justo lo que repasamos esta semana que pasó, con el joven rico, con todo lo que vimos. Había una nota en especial que hablaba acerca de cómo ese joven rico, que había decidido por su riqueza, tan pronto llegaron los romanos y, bueno, eso desapareció. Y tanto fue así de que ese joven ni siquiera lo conocemos por nombre, solamente el joven rico. Y aquellos que lo dejaron todo, en este caso fueron los discípulos, que dejaron todo. Para el joven rico no era nada, o sea, ¿qué dejaron? ¿Un bote viejo y una red? Eso no era nada, pero para ellos lo fue todo. Y en este caso ellos empezaron a construir su confianza de a poquito. Aquí vemos que todavía tienen estos rasgos de que, bueno, vamos a tratar de recuperar algo, me mantengo alejado. Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. En este momento, preciosos, los discípulos creían, vamos, pero tengo mis reservas, ¿no? Tengo mis cuidados. Y es algo sorprendente porque vamos a ver la siguiente parte, ¿vale? Sí. Vamos a avanzar en la siguiente porque justo acá va a venir algo curioso, ¿no? Acá, tal cual, acá es donde se manifiesta la necesidad, ¿no es cierto?, que habíamos hablado antes de poner los ojos no en las cosas temporales, sino en las cosas espirituales. Y es muy interesante, ¿no es cierto?, esto. Ahí vos te haces una pregunta, ¿no? ¿Cómo se quería asegurar su posición en el reino? ¿Por qué? Porque vienen los dos discípulos o viene la madre, ¿no es cierto? Y le dice, ordena, ¿no? ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y me encanta la pregunta que haces, ¿no? ¿Es posible estar tan cerca sin conocer la voluntad? Y eso, Dani, me llama la atención porque es la misma historia, no estamos hablando de partes separadas. La Biblia lo define como dos historias, pero en el mismo capítulo. Pero si tú lees bien, nos encontramos en la misma secuencia. En la misma secuencia. Entonces, vamos a recapitular la idea. Hay una necesidad de parte del Señor Jesús de contarles que Él tiene un propósito aquí en la tierra. Ese propósito es venir y rescatar. Había un sistema de símbolos y de ritos que durante muchísimo tiempo les ayudó al pueblo de Israel a esperar que alguien vendría a morir por ellos y que lo que estaban haciendo en ese momento solamente era, no sé si valga el ejemplo, como una tarjeta de crédito. Alguien que la pasa sabiendo que se va a pagar. En algún momento se va a pagar. Entonces, el Señor Jesús le dice, señores, ustedes han estado aquí conmigo durante mucho tiempo, han visto lo que he hecho, y todo lo que he hecho converge en un solo momento. Que yo tengo que morir por el pueblo. Y este recordatorio no era tanto la idea de que
tal vez no era tanto como lo decía el Señor Jesús, que sucede este momento un poco bochornoso. No sé qué te parece, Dani. ¿Sí? Vos sabés que a mí lo que me llama la atención es que Jesús menciona la cruz y enseguida salta ahí en el grupo de los discípulos y en la madre el trono y la gloria, ¿no? O sea, ahí te dice dónde estaba la mente de ellos, ¿no? Jesús habla de su cruz y ellos tienen su mente en la gloria, ¿no? La gloria y sabemos que ellos esperaban el reino temporal. ¿Cómo no pueden tolerar el concepto de los sufrimientos de Cristo? Y esto después lo vemos nosotros en el Getsemaní. Jesús estaba agonizando, mientras oraba, gotas de sangre caían en la tierra y ellos no podían contemplar eso, ellos se dormían, no podían contemplarlo, se dormían. Y acá nos sucede lo mismo. Jesús dice, es necesario que muera, por segunda o tercera vez les dice, es necesario que vaya a Jerusalén y el Hijo del Hombre sufra muchas cosas a manos de los sacerdotes y principales y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellos sacan el tema del trono. Sí, sí, sí. No lo pueden escuchar, no lo pueden escuchar. Es como una negación. No, es como que a propósito, ¿no? O sea, tratar de evadir esa realidad. Santiago 4:3, viniendo de él, justamente dice, pedid y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en lo que es vuestros placeres. Justamente en esta etapa de la vida de Santiago era obvio que no había encontrado todavía el significado. Hablamos de Santiago, un Santiago que había pasado tiempo ya, desde ese momento bochornoso, en donde su madre intercede por él. Y yo no sé si ustedes, bueno, tal vez Dani está, no quiero decir la edad, pero está mayor que yo. Yo todavía tengo a mi madre con estas actitudes que no sé si le ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando trabajes tú vas a tomar tus decisiones. Llegas y trabajas, ¿no? Uh-huh. Mientras vivas aquí en casa, son mis reglas. Bueno, te vas y te mudas, ¿no? Te casas y haces tu vida. Y el comentario es, yo siempre voy a ser tu madre, así que yo siempre voy no sé si las madres argentinas sean igual que las mexicanas, pero tienen esta necesidad de proteger al hijo. Uh-huh. Estamos hablando de hombres que ya eran grandes y tal vez ellos un poco atemorizados por lo que se había dicho en ese momento. La madre tal vez, no sé, me imagino, se acerca a ellos y como que le dice, ¿le vas a decir? O sea, ¿le dices o le digo yo? ¿No? O sea, no era algo que había pasado por la mente en algún momento, se ve que era algo que se había platicado, que se había dialogado, que no encontraban la manera más adecuada para decírselo a Jesús. Y ahora, con esta vez que se dice de la muerte, bueno, tenemos que decir algo. Sí, totalmente, antes de que suceda, ¿no? Y vos sabés que es interesante porque la cita empieza diciendo Jesús los trató con ternura, hablando de los discípulos, como si Jesús supiera que en realidad había nacido de los discípulos y no de la madre. Es lo que me llama la atención en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que no nos tenemos que hacer ilusiones respecto de que nosotros somos mejores. Nosotros somos peores, digamos. Consciente o inconscientemente nuestra mente está en otras cosas y es solamente el Espíritu de Cristo y escuchar a Cristo y contemplar a Cristo los que nos va a permitir, digamos, salirnos de este patrón que lo vemos acá tan claramente manifestado en los discípulos, ¿no? Dice justamente lo que estás mencionando en Deseo a todas las gentes, página 502, dice Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. O sea, estaban reflejando. Él no lo criticó, sino que lo hondó y purificó. A mí me llama la atención porque hemos estudiado, está estudiando acerca de los pactos, del carácter de Dios y los ejemplos que existen. Y nos hemos dado cuenta que
algunas actitudes del pueblo de Israel, quiero pensar ahorita en lo que pasa cuando Israel pide un rey, no fue justamente lo que el Señor tenía como idea para Israel. Pero a pesar de este error, de esta mala forma de decidir su futuro, Dios toma este elemento, lo ahonda sobre él, lo purifica, y justamente el Mesías nace del linaje de reyes. O sea, es algo que si nosotros lo tomamos como una lección, tenemos que, y queremos ser semejantes a Cristo, tenemos que ver de esto una lección para que cada vez que tú veas a un hermano o una hermana que es sincero, pero en esta sinceridad está equivocado, lo peor que puedes hacer es hacer una exhibición de este error de él a la mala, a la brava, de una manera violenta, porque el Señor Jesús no lo hizo. Y si Él es nuestra imagen, nosotros no tenemos que hacerlo. Totalmente. Y es posible que lo que esté pasando sea como que, bueno, hoy estoy cristiano, pero si en algún momento de mi vida otra cosa hubiera pasado, tal vez fuera maestro, tal vez fuera transportista, tal vez fuera médico, tal vez fuera y perteneciera a un sindicato, voy a hacer este ejemplo, es probable que yo estuviera alegando con la misma ferocidad de mi postura con aquel que no entiende mi postura política, de sindicato, Tal cual. Entonces, estamos juntando, Dani, algunas actitudes que todavía son humanas para poder acercar la verdad. Y me llama la atención, Dani, cómo viste, Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo, sino que sacó algo bueno de ellos. ¿Tú qué piensas? Totalmente. Y vos sabés que, digamos, nos trató con ternura y no censuró su egoísmo. El egoísmo es un pecado. Después, digamos, dice que él no censuró su egoísmo, ¿no? Es interesante. Y después dice que conocía la profundidad del cariño hacia él y el amor que ellos tenían por él no era humano, sino que procedía de Jesús mismo. Dice, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Es decir, ellos eran sensibles a las impresiones del Espíritu de Dios y el amor que ellos sentían por Jesús en realidad era el amor de Dios, que ellos no habían rechazado y podían amar a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Ese amor fluía a través de ¿qué? De la terrenalidad. Todavía había mucha terrenalidad, todavía eran mundanos. Entonces estaba ese amor y se mezclaba eso puro, el amor puro que fluía en ellos, que no era propio, pero que lo habían aceptado, recibido y amaban a Jesús, combinado con ese egoísmo, ¿no? Y cuántas veces nosotros vemos en nuestra vida esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de cosas que sabemos que son de Dios, que no son propias, mezcladas quizás con motivaciones egoístas, con la debilidad humana, ¿no? Y vemos aquí la obra de Dios y la obra de Jesús. No censurar, no criticar, sino que ahondar y purificar. Ahondar, ¿qué es lo que me dice? Hacer que el canal sea más grande y más ancho para que fluya más amor, y purificar es sacar la escoria que es humana, digamos, para que sea y fluya puro y se manifieste puro, ¿no? Cuando lo vemos, y me tomo el atrevimiento de sacar este tema, cuando vemos o reflexionamos sobre estas historias que hace rato que las conocemos desde niño, pero con una perspectiva de un carácter de Dios de amor, cambia todo, entiendes cosas que tú dices, si hubiera procedido yo de esta manera hace 5 años cuando estaba en una iglesia corporativa y tuve actitudes, o tal vez el mensaje hubiera llegado e hubiera impactado de otra manera. Tal vez tal vez Dios me miraba en aquel entonces, a mí, a mi familia, me decía, qué bueno que ha tomado estas decisiones, pero tranquilos, o sea, sí. no seas arrebatado, no seas de esa manera, porque lo bueno es que la cita dice: Jesús nos trata con ternura y no nos censura y no nos critica, sino que nos da más de su amor y nos purifica. Entonces, inclusive hay esperanza en esta cita para nosotros y nuestros errores, ¿no? Claro. Y bueno,
vamos a ver esta última parte, que ya te voy a dar la oportunidad para que ahí lo comentes también, esta sección de Juan y Santiago Juan reprendidos. Y aquí en esta parte, lo único que estoy haciendo, Dani, es resaltar unos textos de Santiago y de Juan años más adelante. Es eso, simplemente eso. Yo sé que si alguien lo dice, bueno, y Arturo, ¿y estos textos por qué no están en la lección después de la sabática? Estamos tratando de rescatar ideas que a nosotros nos llamaron la atención y que tal vez puedan sumar al estudio que ustedes tienen y que mañana tal vez lo puedan dialogar. Lo que ustedes estudiaron más, lo que podamos aportar desde acá. Y es esto, aprendiendo la lección de su maestro. Eso es muy lindo, ¿no? Que esta escena bochornosa no haya quedado en eso, en un dime y direte entre los discípulos, en esta madre un poco agobiada por un destino incierto, por un reino que de no concretarse, bueno, por lo menos sus hijos quedaron en una buena posición, ¿no? Veamos qué es lo que dice Santiago 4, lo he saltado el 8 al 10, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una idea completamente distinta de lo que era ese Santiago que procuraba, desde un punto de vista humano o del mundo, tener algún poder, tener algún privilegio, y ahora él, en esa posición de experiencia, él enseña a otro, ¿no? Y le dice, lo que deben hacer ustedes es acercarse a él, sin importar la posición que ustedes piensen querer tener, acérquense. Y vosotros de doble ánimo, aquellos que están con un pie para un lado, un pie para el otro, pues tienen que hacer un alto y purificar los corazones, porque la única forma para poder estar conectado con Cristo es estar humillado. Saber que esa dependencia que debemos tener de Él es lo único que va a hacer que nos mantengamos firmes, más allá de los compromisos que podamos pactar o que nuestras madres puedan pactar por nosotros, es la humildad de acercarnos. Y 1 Juan 4, 18, 19 y 21 dice: en el amor no hay temor. Y justo es lo que hablamos al inicio, ¿no? Este temor que tenían los discípulos por esa firmeza que mantenía el Señor Jesús y por esa incertidumbre para ellos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una actitud también muy distinta de lo que tenía Juan y Santiago al inicio, y ahora ellos dos están dando una cátedra de cómo se debe de manejar esta comunicación con Dios. Y ahora Juan tiene un entendimiento pleno de qué es el temor. El temor, dice aquí, el temor conlleva en sí castigo. Y justamente cuando tú tienes ante ti las claves del examen de la universidad, de la escuela, y más allá de las claves de las respuestas ya prearmadas, el estudio que tú tuviste, tienes la certeza de que cuando venga el examen, ¿cuál es el temor de reprobarlo? Muy poco. ¿Por qué razón? Porque tú estudiaste, ¿no? Y justamente el primer ángel dice, ¿saben qué? Viene un juicio, y este juicio tiene que ver con el concepto de Dios. Y justamente en estos meses hemos aprendido acerca de este concepto de Dios equivocado que teníamos, basado en el temor. Y ahora, cuando nos muestran el estudio completo de cómo es Él, de cómo nos ama, de cómo nos ha amado tanto, que nos avisa por adelantado de que si queremos ser semejantes a Él, nos da una ley que te dice, mira, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, esto te puede servir a ti para que vivas feliz y tranquilo y sin ningún remordimiento de la vida. Ahora tú puedes avanzar en amor y no en temor. Pensando en lo contrario, Dani, cuando nosotros evitamos estudiar lo que sabemos que va a venir en los exámenes, si tenemos actitudes totalmente contrarias a las que Dios tiene,
por obvias razones tienes temor al castigo. Ahora ellos ya no tenían que depender de qué posición tenían en el reino. Ya no dependían de eso. Ya no dependían de la cercanía física en el trono del reino terrenal. A ellos no les importaba, porque sabían que estaban en comunión con Cristo y ahora ese temor lo echaban a un lado, porque tenían lo que realmente importaba. ¿Qué piensas, Dani? Totalmente. Y me da la sensación de que conocer realmente a Dios como Él es, así como es revelado en Jesús, nos permite desterrar todo el miedo de que exista algún tipo de favoritismo. Como dice en Juan capítulo 17, yo en ellos y tú en mí, para que conozcan que tú los has amado como a mí me has amado. Es decir, cuando nosotros conocemos que Dios nos ama tal cual como ama a Cristo, eh, no hay temor, porque nos ama exactamente igual a todos, exactamente de la misma manera. Eh, y, y ahí es donde, digamos, esa parte del temor del cual hacías referencia es como que queda fuera, ¿no? Pero eso se llega o se obtiene recibiendo el amor de Dios, ¿no? Conociendo a Dios tal cual como es. Es correcto. Y bueno, ahora, tus comentarios sobre esta sección, porque sé que tienes por ahí un par de cositas que se van a resaltar. Así que, Dale, sí, ahí podríamos, digamos, entonces decir, bueno, ¿cuál es el punto de Jesús? ¿Cómo responde y cómo reacciona Jesús? Y él lo que hace es presentar el espíritu del reino, presenta el espíritu del reino de Dios, dice en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así vemos que el reino de Dios tiene otro espíritu, tiene un espíritu de negación propia. El reino de Dios consiste en el servicio abnegado, desinteresado y en la entrega propia por los demás. Y esto es llamativo porque cuando ascendamos al cielo y asistamos o estemos en las bodas del Cordero, las Escrituras nos dicen que el Señor mismo se preparará y Él nos servirá. Y no existe eso en este mundo, ¿no? En este mundo el, el que sirve es el esclavo, ¿no? O es el empleado, es el servidor. Pero en el reino de Dios es justamente al revés, y eso es lo maravilloso, ¿no? De que es un reino del servicio y de la entrega por los demás. Eh, y ese pedido que estaban haciendo los discípulos justamente iba en contraposición al espíritu del reino de Dios. Y dentro de eso me gustaría destacar dos puntos, ¿no? Quizás lo primero es de que Jesús en su respuesta, eso está un versículo antes o dos versículos antes, la decisión de quién se sienta a su diestra, a su izquierda y a su derecha, no está en las manos de Cristo. ¿Te acordás de esa parte del versículo, Arturo? No está en las manos de Cristo. Dice, quien mi Padre decida, ¿no? Es decir, es el Padre el que decide quién se sienta a la diestra, quién se sienta a la izquierda y a la derecha en el trono de Dios. Eso es lo primero que noto. Eh, y es interesante porque esto resalta el aspecto de que Jesús se sujeta a la voluntad del Padre, ¿no? Aún después de la ascensión. Y en segundo lugar, ¿quiénes son? No sé si querías comentar algo, si no, salto al siguiente punto. Eh, Dale, seguimos. El siguiente punto es, ¿quiénes son los, o quién se va a poder sentar a su lado? Aquellos que hayan bebido de la copa y hayan sido bautizados del bautismo que Jesús fue bautizado. ¿Qué bautismo, qué copa es esta? No podemos menos que dejar de recordar, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no es cierto? No va a ser exactamente la misma copa porque Jesús murió la muerte que trae el pecado, ¿no es cierto? Él murió por nuestros pecados. Pero aquel que entrega y da su vida por los demás, aquel que bebe esa copa del sufrimiento por amor a los demás, es el que el Padre designará para que se siente a su lado, ¿no? Al lado de Cristo. Eh, y ahí podemos pasar a la siguiente, y me parece que vamos a leer un par de citas que tocan este punto, ¿no? Noten ustedes lo que dice.
A la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo del que yo soy bautizado seréis bautizados, declaró Jesús, sabiendo que tenía delante de sí una cruz en lugar de un trono, y dos malhechores como compañeros, el uno a su mano derecha y el otro a su izquierda. Santiago y Juan iban a ser partícipes con su maestro en el sufrimiento, el uno destinado a una muerte prematura por la espada, el otro seguiría a su maestro en trabajos, vituperio y persecución por más tiempo que todos los demás discípulos. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, continuó Jesús, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado o aparejado de mi Padre. En el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo, no se gana, ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria, es el resultado del carácter. La cruz y el trono son los símbolos de una condición alcanzada, los símbolos de la conquista propia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría destacar un par de cosas, ¿no? No se gana, es decir, no es algo que vos obtenés por hacer algo, eh, no es otorgado en forma arbitraria, es el resultado de un carácter. Y este carácter surge, ¿por qué? Es por los frutos del Espíritu, es porque se ha recibido el Espíritu de Dios en la medida suficiente como para que eso se manifieste. Y es interesante porque dice, la cruz y el trono son los símbolos de una condición alcanzada. Para poder sentarse al lado del trono es como que hay que tomar la cruz de Cristo. Por eso encontramos nosotros las apelaciones muchas veces en el Nuevo Testamento que nos dicen que participemos hoy de los sufrimientos de Cristo para después participar de su gloria, ¿no es cierto? Y esto está aparejado con una negación del yo. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿cómo me niego a mí mismo? La única manera de negarse a uno mismo es contemplando a Cristo y ver su amor y recibir de su amor, ¿no? No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Así que destaco eso y no sé si querés que pasemos a la siguiente, a ver Nada más, cómo sigue diciendo. O decime qué es lo que notas de esta cita. nada más, me llama la atención acerca de esta similitud que se hace acerca de lo que tuvo al lado el Señor Jesús a dos malhechores, ¿no? Yo no sé si Santiago y Juan se imaginaban justo en el momento en que estaban dialogando todo esto, el destino que cada uno tendría. Pero lo que estoy seguro es de que cuando les pasó lo que tenían que llegar, el concepto que tenía hace unos, en el caso de Santiago, tal vez unos 5 años atrás, era completamente distinto. Y el destino que iban a afrontar, para ellos era simplemente un paso más para este trono que les esperaba, ¿no? Yo no sé qué tanto estemos preparados acerca de esto. Y también mencionabas en el slide pasado acerca de esta angustia que sufrió este Señor Jesucristo. Y pensé un poco en esta angustia de Jacob, ¿no? Pensando un poco de lo que él sufrió, pero en el símbolo que es para esos tiempos. Esta incertidumbre de saber de estoy perdonado, no estoy perdonado, ¿qué pasará conmigo? Yo estoy consciente de los eventos que están pasando ahora, pero ¿cuál es mi estado en Cristo, cercano, alejado? Y lo único que va a quedar va a ser la confianza y la fe de que se nos perdonó nuestros pecados. Y esta angustia que va a pesar pronto se transformará en un estado de alegría completamente, ¿no? Entonces, en un grito de victoria. Un grito de victoria. Entonces, me llama la atención de que todos estamos preparados en Cristo para pasar lo que tenga que pasar. Cristo decía, no adelanten lo que van a pasar, ustedes lo van a pasar. No adelanten eso. Y cuando llegue, tranquilos, que yo voy delante de ustedes, ¿no? Yo no van a recibir ustedes el golpe si no soy yo. Y de morir ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Un segundo? ¿Es un segundo lo que van a esperar entre lo que cierran sus ojos y lo vuelven a abrir justo en la avenida? Se paga porque lo que vas a recibir después lo vale. Totalmente. Me gusta el punto que haces, ¿no? Y la comparación de en la cruz, dos compañeros, ¿no? Dos malhechores. En el trono, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Y a nosotros se nos llama estar crucificados junto con Cristo, ¿no? El malhechor soy yo, que estoy llamado a crucificar al yo, a negarme a mí mismo. ¿Para qué? Para que Él después pueda decir, así como el Padre me ha dado que me siente en mi trono,
ellos también se sienten conmigo en mi trono, ¿no? Hablando de la iglesia de la Odisea, hablando de tú y yo, hablando de nosotros, los que estamos escuchando aquí. Y ahí nosotros podemos conocer, ¿no? A quién se les está dado el llamado este, ¿no? A quienes el Padre les quiere dar. Nos los quiere dar a nosotros esa posibilidad. Así que es hermoso la verdad el tema. Pasemos a la siguiente, sigamos leyendo lo que dice. Dice, mucho después, cuando Juan había llegado a armonizar con Cristo por haberle seguido en sus sufrimientos, el Señor Jesús le reveló cuál es la condición que nos acerca a su reino. Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que induce al discípulo, así como indujo a nuestro discípulo, a nuestro Señor, a darlo todo, a vivir y a trabajar y a sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Tremendo, ¿no? Este es el espíritu del reino del Señor. Y a mí lo primero que me llamó la atención de esto es de que Juan no lograba armonizar a Cristo, ¿no? Le encontraba contradicciones a Cristo. Cristo no armoniza, ¿no? Y cuántas veces nos pasa eso nosotros con la palabra escrita, ¿no? No armoniza acá y no armoniza allá. Nos cuesta armonizar. Finalmente Juan logra armonizar a Cristo, dice. O llega a armonizar con Cristo, armoniza su vida con Cristo. Y acá nos da la condición, ¿no es cierto? Es una promesa para la Odisea y al mismo tiempo es aquel que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado. Hay una corriente de agua viva, ¿no es cierto? Todo aquel que quiera, venga y beba. El espíritu y la esposa dicen, ven, beban gratuitamente. Está en nuestras manos, ¿no es cierto? Y el beber de ese espíritu, ¿qué significa? Es recibir ese amor que induce a dejarlo todo por la salvación de la humanidad. Hermoso, ¿no? Me quedé con esto, Benito. Juan había llegado a armonizar con Cristo por haberle seguido en su sufrimiento. Está bueno eso, ¿eh? Ahora lo veo. Hay que seguirlo en sus sufrimientos para poder armonizar, ¿viste? Y a veces uno piensa que la armonía que buscamos es a través del conocimiento. O sea, el conocimiento, acumulo. Hoy aprendí eso, hoy aprendí el otro, y me voy midiendo. A ver, hermano, ¿cuánto mides? Dime cuánto sabes. Y cuando... Esta armonía es relacional, es de poder estar cerca o al lado de él, ¿no? Sí, claro. Entonces, vemos de que aquí, Juan, ¿cómo se les decía? Los hijos del trueno, o sea, no es que se pasaba alguna, ¿no? Supongo yo que eran de los que si vivieran ahora, se pasaba al alto a alguien enfrente de él y bueno, se armaba. Entonces, ¿cómo es milagro, que, ¿no? pasaron de ser eso a ser alguien que armonizó, pero para poder cruzarse y llegar a esa armonía, tuvieron que caminar lo que Cristo caminó. Y a veces uno quiere el carácter, quiere el poder, pero no quiere el sufrimiento de Cristo. Así y uno está renegando, pero ¿por qué yo? Si yo te he servido, si yo he estado, si yo... Y el yo-yo, ¿no? Yo he dado, yo he hecho, yo he estado. Y nuevamente con lo que leímos antes, Cristo nos mira con ternura y dice, ok, es un proceso que tienes que llevar, ¿no? Uh-huh. Es algo que tienes que pasar para que entiendas lo que yo pasé. Totalmente, y es un proceso que redunda en salvación de la humanidad, dice la cita, ¿no? ¿Y qué precio tiene el valor de un alma? No tiene precio. El valor de un alma que es salvada por la eternidad, ¿no? Que cueste un pequeño sufrimiento temporal de un poquito de tiempo por la dicha de esa alma de vivir por la eternidad, no tiene comparación, digamos. Y eso es lo que perdemos de vista, ¿no? Y eso es lo que motivó a Jesús a avanzar y a consumar su obra, ¿no? Y fíjate que en
en esta idea de lo que se tiene que pagar. He visto que desafortunadamente, bueno, hay una experiencia triste con un hermano acá que fue un pilar muy fundamental para nosotros en nuestros inicios y que ahora está lejos, ¿no? Está lejos de Dios. Y él él como muchos más, siendo parte de una historia que pudo haber sido feliz y que a pesar de tomar una decisión que él pensó o que se ha pensado por mucho tiempo como la mejor, lo pago, ¿no? Lo vivo, mi vida la tengo para eso, para vivirla. ¿Cuántos años me quedan? ¿30 años? La voy a vivir como yo quiero. Y desafortunadamente no es así. Las consecuencias de tus decisiones te alcanzan. Y el final de tus días no es necesariamente el que pensaste. Y cuando estás ahí postrado y aún sin reconocer, realmente volteas y analizas la vida que has pasado, ¿lo valió? Ese sufrimiento lo valió y el desenlace final lo va a valer. Y cuando hablamos acá de un sufrimiento para armonizar con Cristo, nos damos cuenta que el resultado no es un triste fin en un vacío en donde estás siendo consumido por tus propias acciones, sino que el resultado es un momento tal vez de sufrimiento en el espacio-tiempo de tu vida corta a un momento de eternidad. No es lo mismo. No nos podemos colocar en lo mismo, decir, yo lo vivo, yo lo pago, yo lo sufro, cuando el destino son totalmente distintos, Dani. Totalmente. Y ahí es donde vuelve el concepto, ¿no? Sacar los ojos de lo temporal para fijarlos en lo eterno. Y lo eterno es la dicha y la felicidad de la humanidad, de los salvos, de poder vivir con Cristo, ¿no? Y el poder ser partícipe de la obra de Cristo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, más que un sacrificio, es un honor muy grande. Lo que pasa es que de vuelta nuestra carnalidad no nos permite ver lo grande que es el honor, digamos. Es correcto. Y bueno, vamos avanzando y pasamos con una historia. Vamos con una historia que no sé, aquí sí, Dani, no sé si es el mismo recorrido días después, no lo sé, pero vamos a sacar una lección aquí también, claro que sí. Y aunque el título dice 2 ciegos curados, leemos que en Mateo se habla de 2 y en Marcos y Lucas se habla de 1. Independientemente de esto, vamos a ver la historia y vamos a ver qué es lo que se habla, porque es muy, muy interesante esto. Yo hice como que la narración, un resumen de la historia, sumando los textos que ahí puede encontrar, y los voy a leer tal cual y después lo platicamos. Jesús y sus discípulos y una gran multitud salió de Jericó, y un ciego, o 2, según Mateo 20:30, en este caso me gusta la idea de 1, ¿vale? Respeto en esta parte de la historia, me gusta tomar esto, porque tiene un nombre, y este nombre puede ser tú, puedo ser yo, pueden ser 2 anónimos, o puede ser Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Era el inconocido. De entrada era el inconocido que estaba justo a la afuera de Jericó y que todo el mundo lo ubicaba. Conocía los eventos, conocía todo lo que pasaba y en ese preciso momento estaba ahí, a la entrada. Y preguntó qué pasaba y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Para él, este nombre, si fuera alguien que había pasado desapercibido, pues, está bien, ¿no? Pasó Jesús y le hicieron un alboroto. Pero parece de que para ese momento de la historia y en ese momento, en ese lugar geográfico, Jesús no solamente era Jesús de Nazaret o Jesús el que iba a las Pascuas y convocaba a personas, sino que ya tenía un impacto sobre toda la nación. Y para él, siendo ciego, también le llamó la atención de lo que estaba pasando. Y cuando él se enteró de que quién era el que estaba pasando, dice que él gritó por misericordia. Jesús se le acerca y le dice qué necesitaba que él hiciera por él. Bartimeo dice recuperar la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado.
y ahora, en consecuencia, seguía a Jesús en el camino. Por resumen, ¿qué es lo que hace el primero? Pregunta, ¿quién es? ¿Quién es este que está ocasionando un alboroto? ¿Quién es este que está generando tanta bulla? Y es posible que ante este mundo tan ajetreado haya muchísimas cosas que pasan que llaman la atención, que ya murió el artista, que ya subió un nuevo artista. Hay muchas cosas, pero siempre cuando hay un problema, nadie busca al artista. Nadie. Cuando hubo un problema, se busca a ese Dios. A ese Dios que en algún momento de tu vida recibiste un mensaje y que fue importante, o que por lo menos fue importante para alguien más y el conocimiento ha llegado. Pensando en esto, cuando este hombre conoce quién estaba, él se tomó, Dani, de esto, de esa información. Él no tenía certeza si era Jesús, pero él se aferró a esta idea de que estaba ahí justo enfrente de él. No lo miraba, no lo tocaba, no lo olía, simplemente escuchaba una bulla grande de personas. Justo lo que alguien le dijo que estaba pasando, de él se aferra. Y eso fue contado por fe. No había hecho él algo, no había sacado una pancarta, no se había colocado justo en ese momento estratégico, no. Él estaba ahí, la vida lo había llevado ahí, las circunstancias lo habían llevado justo a esa salida de Jericó. Y ante una sola oportunidad, él gritó, pidió por misericordia y fue sanado. Y fin de la historia. Es que es así, Dani, o sea, él se agarró de ese hilo invisible, como lo narra la hermana Ángel Guay, se sostuvo. Bien pudieron haberle jugado una broma, pero no le importó. Y justo lo que venimos relatando de hombres que habían estado un poco tristes, desconcertados, venimos hablando de un par de personas que habían tratado de dejar en firme, dejar en papel, dejar en duro qué es lo que iba a pasar con ellos. Tenemos a un hombre que no tiene nada de firmeza en lo que iba a pasar, pero era su única oportunidad y la tomó, no la despreció, no la dejó ir. No sé qué tanto tiempo estuvo gritando, pero para entender un poco el contexto, si se dieron cuenta, dice que pasó una gran multitud, pero a pesar de la bulla que traía esa gran multitud, Bartimeo hizo más. Se lo escuchó. Tanto así que le escuchó. Yo no sé cuándo fue la última vez, y eso creo que lo platicamos en otro momento, en tiempo de reunión. No sé cuándo fue la última vez que como Nehemías, como Daniel, como esos grandes héroes de la fe, cayeron arrodillados, se humillaron con llanto, y por lo menos en Nehemías 2 dice que pasaron días postrados, llorando por los pecados de su casa, por los pecados de Israel. Este caso de Bartimeo no es ajeno, tal vez en otras circunstancias, con otras formas, pero esa agonía de saber que era la última oportunidad que podía pasar, la toma. Y al final de la narración, según Marcos 10:52, dice, y seguía a Jesús en el camino. Uh-huh. Qué bonita experiencia, Dani, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que me gusta esta historia para cerrar este capítulo. Y pensemos un poco en cómo empezamos. Jesús les anuncia nuevamente de que iba a morir. Reacción de los discípulos, reacción nuestra. Miedo, lo siguen de lejos, no lo entienden. Siguiente escena, los discípulos, nosotros. ¿Quién va a estar al lado de él? Vos, yo, y acá una pelea por quién está más cerca en el trono, ¿no? ¿Y cuál es nuestra condición? Pasemos a la siguiente slide y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Apocalipsis 3:18, mensaje a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, Jesús habla, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo estamos hoy? Estamos ciegos. Esa es nuestra condición. No tenemos el oro refinado en fuego. ¿El oro refinado en fuego qué es? Es la fe que ha sido purificada, ¿no es cierto? Eh, por el amor. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está a la puerta. Y ojalá que sea la reacción nuestra la de Bartimeo, ¿no es cierto? Que clamemos, Señor, entra, entra y cena conmigo y bendíceme. Y lo interesante de todo esto es que Jesús va a decir, ¿qué es lo que quieres que se te haga contigo? Y nuestro pedido habría de ser, dame oro refinado en fuego, dame vestiduras blancas, y hazme que vea, unge mis ojos con colirios. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Aquí está, hecho es, con su palabra. Y, y esa es la lección que saco de toda esta lección, ¿no es cierto? Nuestra condición es como la de los discípulos o peor, nuestra condición carnal, natural. Sin embargo, Cristo está a la puerta para solucionar todos estos problemas. Si nosotros le dejamos entrar y morar en nosotros, Él nos curará, nos limpiará y nos dará un lugar en su reino. Pero no solamente eso, sino que nos invitará a sentarnos al lado suyo de acuerdo a la promesa de que se le hace a la iglesia de la Odisea, ¿no? De que se sienten en su trono. Así que ese es mi deseo y mi oración para todos los que nos están escuchando, para vos, Arturo, para mí también. Eh, y ahí terminaría por mi parte, me parece, la lección. Ese es mi anhelo de corazón. Y ya para cerrar, hay una cita, Dani, igual para cerrar mi participación, porque ya pareciera que no, pero llevamos una hora, Dani, pareciera que esto no ha Tremendo. pasado mucho tiempo, y es una dependencia total de Cristo. Voy a Mm, los testimonios, tomo 1, página 516, dice, así como el pámpano debe permanecer en la vid para obtener su savia vital que la hace florecer, los que aman a Dios y guardan todos sus dichos deben permanecer en su amor. Si Cristo no, sin Cristo no podemos subyugar todo lo pecado ni vencer la menor tentación. Muchos necesitan el Espíritu de Cristo y su poder para iluminar su entendimiento, tanto como el ciego Bartimeo necesita su vista natural. Como el pámpano no puede llevar fruto de por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Todos los que están realmente en Cristo experimentan el beneficio de esta unión. El Padre los acepta en el amado y se transforma en el objeto de su solícito, tierno y amante cuidado. Fíjate en qué nos transformamos, en qué somos parte, nos volvemos hijos, nos volvemos parte de esta familia dichosa, ¿no? Así es. Sigue diciendo, esta relación con Cristo traerá la purificación del corazón, así como una vida y un carácter sin tacha. Después de esta unión pasa esto, ¿no? Uh-huh. El fruto que lleva el árbol cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. Uh-huh. ¿Cuál es la única forma para poder depender de Cristo? Estar conectados. Estar conectados. Y si tú estás conectado, ten la certeza de que Él va a estar contigo. Ahora, tendrás que caminar el camino que Él también vivió. No porque Cristo te quiera hacer la vida fastidiosa en esa tierra. Lo que pasa, hermano, es que la tierra como tal en donde vivimos está diseñada, después de 6,000 años, está diseñada para hacer de la vida del cristiano un fastidio. No es porque Cristo quiera gente faquiris que quieren dañarse, no. Es porque hay un ser que no quiere que esto pase, que Él quiere llevar consigo a la mayor cantidad de personas posibles y que en el fin de los tiempos revienten con el mismo pecado que tienen. Él lo quiere hacer. Por lo tanto, este mundo está diseñado para que tú como hijo de Dios tengas que llevar esta vida de sufrimiento porque Él, justo Él, está presto para hacerlo. Pero es lo que dice Cristo. Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Morir
para ti será un segundo, que al despertar será una eternidad. Así que esto es parte de lo que hemos traído para todos ustedes en esta lección, que dicho sea de paso, Dani, me gusta el formato, me gusta esto, cómo lo hacemos, cómo lo dialogamos, es interesante. Y yo creo que puede ser de bastante utilidad para los hermanos. ¿Tú qué piensas? Totalmente. Por la gracia de Dios, anhelamos que así sea. Ahí está. Yo les agradezco, hermanos, que hayan estado hasta este punto aquí en el chat. Yo les agradezco que hayan comentado, que hayan participado. Si después de todo esto vieron que fue algo interesante, no pasa nada. Copien el link, péguenlo en Facebook y más personas pueden apreciar lo que tal vez tú apreciaste el día de hoy. ¿Qué te parece, Dani, si oramos? ¿Vamos a orar? Oremos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de poder estar un breve momento, una hora, dialogando como hermanos, platicando acerca de este mensaje que nos traes, de que a pesar de las muchas veces que hemos leído estas historias, ahora tú nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder conocer esta necesidad que tenemos de ti. Padre, perdónanos porque por muchísimo tiempo hemos tratado con nuestro esfuerzo asegurarnos un lugar en el reino, pero tal vez no hemos acabado de entender de que esa certeza nos la das tú. Hace rato que tú nos diste este lugar, pero solamente hace falta que creamos, que dependamos, que nos aferremos a esta oportunidad mientras exista, Padre. Gracias por darnos esta información, que no solamente una información, sino que es vida, es de utilidad para todos. Gracias por traerla justo en ese momento de nuestra existencia, porque es para ti el mejor momento que tenemos para salvarnos hoy. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Acompáñanos. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, Dani, un gusto estar contigo. Igualmente, gracias a los que nos acompañaron y esperamos que pasen unas buenas noches y un feliz sábado. Así es. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.